Hola, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de conocimiento en donde vamos a compartir un poco más de información acerca, en este caso, en esta ocasión vamos a hablar del complemento de recepción de pagos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de facturación. Les agradecemos que se hayan conectado y que nos brinden pues espacio en este momento. ¿Me pueden confirmar si me escucho correctamente? Muchas gracias. Vamos a comenzar con este webinar. Vamos a dar espacio que también se vayan conectando los que falten un poquito más adelante. Sin embargo, vamos a iniciar ya por el horario que tenemos establecido. Vamos a dejar al final un espacio para preguntas, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo en específico. El día de hoy vamos a tratar el tema de complementos de recepción de pago en una modalidad pues teórica, es decir, vamos a ver la normatividad, la estructura a nivel general. Sin embargo, bueno, pues dentro del equipo de facturación ya estamos trabajando también para pues compartirles cómo hemos aterrizado todas estas modificaciones y toda esta integración de este complemento en nuestras plataformas y en nuestras diferentes herramientas. Entonces, pues para que sigan pendientes, nos sigan en nuestras redes sociales, nos sigan en nuestro canal, en donde vamos a estar compartiendo esta información y toda la información que estemos generando. Todo este contenido va a estar disponible para que ustedes lo consulten, para que lo compartan y pues para que lo revisen cada vez que tengan cualquier duda. Nuevamente agradecerles y vamos a comenzar planteándonos de origen cuál es el origen o cuál es el objetivo de este complemento o de este CFDI. Recordemos que los comprobantes que tienen obligación de emitir los contribuyentes se deben de expedir por los actos o actividades que realizan los contribuyentes, así como por los ingresos que se obtienen. Entonces, recordemos que pues un requisito formal de los contribuyentes para su actividad económica pues es la emisión de estos comprobantes por cada acto y por cada actividad que estén llevando a cabo. Pues recordemos también que pues existen requisitos es específico en el caso de los CFDIs que están emitiendo los contribuyentes en cuanto a la forma y el método de pago. Recordemos que si este comprobante está amparando una operación, bueno, pues se deben de colocar elementos que identifiquen la forma y el método en el que se está realizando el pago. En este caso, en el caso de los complementos, recordemos que la factura, que un CFDI como tal, existen diferentes tipos de comprobantes, ¿no? De ingresos, de egresos, de nómina, de traslado. Sin embargo, adicionalmente a los comprobantes se les pueden agregar información adicional que tiene que ver con operaciones en específica o para algunos casos o regímenes en específico, ¿no? En este caso, el complemento de recepción de pagos es un complemento que se adiciona a ese CFDI que se está emitiendo. Entonces, es un comprobante, es un CFDI que se está emitiendo, es un CFDI de tipo pago, al cual se le estará incorporando toda la información que contiene el complemento de manera pues adicional a ese CFDI, ¿no? Entonces visualicemos que pues el comprobante como tal va a tener una estructura general por la estructura del anexo 20 y aparte tendremos que cumplir, si requerimos adicionar este complemento, pues la estructura tecnológica que nos marca ese complemento, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que tiene este complemento? ¿Cuál es el propósito de la autoridad al momento de que emitamos este complemento? Bueno, pues facilita la conciliación entre facturas versus pagos. Recordemos que ya ahorita la autoridad ha ejercido un gran esfuerzo para implementar el cambio de versión ante la inminente ya entrada en vigor de esta nueva versión. Bueno, pues ahora también está haciendo algunas adecuaciones a este complemento, ¿no? Esta versión de complemento es la número 2 y ha estado vigente ya por algún tiempo, ya estamos familiarizados con ella. Sin embargo, bueno, pues ahora solamente será válido aquel CFDI en versión 4.0 al cual se le adicione la versión 2.0 de este complemento. Y recordemos que pues parte o gran insumo por parte de la autoridad en el momento de la recaudación, pues es propiamente lo que nosotros manifestamos en esos CFDIs, ¿no? Es decir,
todas esas operaciones que estamos llevando a cabo y que estamos materializando vía este CFDI, pues la autoridad lo ocupa como un insumo para nuestras recargas de declaraciones, para nuestros pagos de retenciones, y es ahí en donde empieza a realizar estas compulsas derivado de la información que nosotros mismos estamos llenando. Entonces, bueno, pues uno de los puntos que tenían por ahí, pues como abierto, era el tema del IVA por el momento en el que se llevaba a cabo el pago y la cobranza de esos comprobantes, ¿no? Con este complemento, pues están buscando obtener información acerca del momento exacto y el importe exacto de lo que estamos cobrando, ¿no? En qué periodo, en qué importes, y bueno, pues con esta versión 2.0 pues están adicionando nodos para que aportemos mayor información en cuanto a si el recibo que estamos haciendo, por el que estamos haciendo el pago, es sujeto o no de impuestos, si tiene una base para retención o para traslado de impuestos. Bueno, pues también se va a estar colocando en este complemento. Entonces, pues es uno de los objetivos, ¿no? Facilitar esa conciliación de los ingresos que se están facturando versus los que se están cobrando, ¿vale? En estos complementos vamos a detallar la cantidad que está siendo pagada, los impuestos, e identificamos la factura que se está cobrando, ¿vale? Es decir, sabemos que podemos emitir una factura, pero no significa que esté pagada, ¿no? Para eso requerimos cumplir con ciertos requisitos dentro del complemento. Se cumple con el requisito de registrar la forma de pago en la factura, y aparte pues se está buscando evitar la cancelación indebida de las facturas, ¿no? Sabemos que pues era una práctica pues muy común a veces que se llegaban a cancelar facturas y pues no se daba por enterado al receptor del comprobante. Entonces eso pues generaba cierto conflicto al momento de que la autoridad empezaba a recabar esa información, ¿vale? Vamos a identificar emisores, receptores de esas facturas, aquellas que no han sido pagadas totalmente, la forma en la que están realizando el pago y el momento, obviamente, pues de la causación del IVA, ¿no? Podemos relacionar un pago a una factura o podemos relacionar un pago a muchas facturas, ¿vale? Eso es lo que está previsto dentro de la estructura. Y normativamente hablando, bueno, pues en dónde surge esta obligación, o en dónde podemos decir que nace la obligación de emitir este comprobante. Recordemos que en el anexo, en el Código Fiscal, en el artículo 29 y 29A, se estipula la obligación de emitir esos comprobantes, y la resolución miscelánea nos va a venir a decir cómo vamos a cumplir con esa obligación. Entonces, en la regla 7, en este año para 2023, quedó en la regla 2.7.1.29. Aquí vienen los requisitos para la expedición de los comprobantes, en donde de manera general pues se hace referencia a que requerimos indicar el lugar de la expedición, la forma en la que se realizó el pago, cuál es el uso del CFDI y el régimen fiscal. Habla acerca pues del uso de los catálogos, que ya también están incluidos dentro de la estructura tecnológica, y dentro de la regla 27132 quedó la expedición de los CFDIs por los pagos realizados. Es decir, en esta regla es en donde encontramos esa obligación que nos dice que para efectos del artículo 29 y 29A, primer párrafo, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se debe de emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento en el que ésta se realice, y posteriormente se va a expedir un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que vamos a deber señalar dentro del CFDI 0 en el campo de total, sin registrar dato alguno en el método de pago y la forma de pago, porque pues toda esa información la vamos a incorporar mediante el complemento para la recepción de los pagos que a tal efecto publique el SAT. Entonces, aquí es en donde nos dicen, en el Código Fiscal me dice que tengo que emitir el comprobante, y aquí me dice, ok, pero si no está pagado de forma total al momento de la emisión, bueno, pues indícamelo en el método y la forma de pago, y entonces incorpórame un complemento de pago a cada pago que estés recibiendo posterior al CFDI origen, podemos decir, ¿vale? Y entonces más adelante en la regla 27132 nos habla acerca de la expedición de CFDI por cada pago realizado, es decir, el monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados dentro del comprobante emitido por el valor total de las
de las operaciones. Los contribuyentes que al momento de expedir el comprobante no reciban el pago de la contraprestación deberán de utilizar el mecanismo contenido en esta regla para reflejar el pago conforme se vaya liquidando la operación. Es decir, podemos emitir este complemento, o sea, un solo complemento por cada pago recibido o uno por todos los pagos que se hayan recibido en el periodo del mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante. Es decir, podemos asociar varios pagos a una factura y está previsto en la regulación que se puede realizar uno por todos los pagos, siempre y cuando todos estén incluidos dentro del mismo mes. Entonces, bueno, pues esa es la semblanza que establece esta regla, ¿no? En el CFDI de complemento de pagos se deberán emitir a más tardar al quinto día natural del mes inmediato siguiente. Entonces, mediante esta regla podemos obtener esta regla general que pues tenemos solamente 5 días después del mes para poder emitir esos complementos, ¿no? La recomendación pues es emitámosla, si conocemos dentro del mismo mes los datos para emitir el comprobante, pues emitámoslo dentro del mismo mes, pues para evitar diferencias en cuanto a la precarga de información que tiene el SAT, ¿no? Si lo conozco dentro del mes, pues aplicarlo en el mes, ¿no? Pero bueno, esta regla nos da ese intervalo de 5 días para poder emitir mis complementos de pago correspondientes al mes inmediato anterior. Ahora bien, sabemos que existe pues como esta discordia o en este criterio de aplicar cuándo pongo pago en una sola exhibición o cuándo tengo que colocar pago en parcialidades, ¿no? Respecto a ese punto, en la regla 27139 de la resolución miscelánea fiscal vigente para este año, aquí es en donde podemos encontrar qué criterio está considerando o qué criterio nos pone a disposición la autoridad para esos casos. Entonces nos dice que para los efectos del artículo 29 y 29A y la emisión de los complementos de pago, los contribuyentes que no reciban el pago del monto total al momento de su expedición podrán considerarlo como pagado en una sola exhibición, siempre que, por ejemplo, se haya pactado, se estime el monto total que ampare el comprobante a más tardar el último día del mes. Es decir, a lo mejor si yo emití mi factura el 15 y me la pagaron el 25, bueno, pues no hay problema, colócale ahí que estamos hablando de un pago en una sola exhibición porque está correspondiendo al mismo mes. Cuando se señalen que en el CFDI como método de pago en una sola exhibición y el cual se formará, en que se formará este comprobante, ¿no? Entonces, si estamos recibiendo el pago en el mismo momento en que estamos emitiendo el comprobante, bueno, pues ahí tenemos que colocar pago en una sola exhibición y de esa forma la autoridad pues estará consciente de que o será percibido que ese pago ya fue pagado en su totalidad, ¿no? Cuando se realice efectivamente el pago de la totalidad de la prestación, a más tardar en el plazo señalado en la fracción 1 de esta regla, o sea, dentro del mismo mes, aquellos casos en el que el pago se realice de una forma distinta a la que se señaló el CFDI, el contribuyente va a cancelar el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente corresponda. Es decir, si yo pacté con que mi pago iba a ser con transferencia y resulta que me pagó en efectivo, bueno, pues en ese caso sí aplica una cancelación de ese comprobante para dejar el pago conforme realmente lo recibí, ¿vale? Entonces ahí sí está haciendo está señalando que sí requerimos hacer la cancelación de ese comprobante para dejar la información definitiva porque pues es lo que les comentaba, ¿no? Recordemos que el SAT está tomando esta información como insumo para las declaraciones y es información importante para ellos, ¿no? Entonces, de manera general, ¿cuál es la información que están solicitando? ¿Cuál es la estructura que debemos de estar cumpliendo o debemos de estar contemplando al momento de llenar estos comprobantes? Bueno, pues en el estándar están contenidos varios elementos que vamos a revisar un poquito más adelante. Dentro de las validaciones que se hacen en este comprobante, recordemos que es un CFDI al que se le adiciona el complemento. Entonces, a nivel de CFDI vamos a estar validando pues que la versión del comprobante del complemento sea 2.0, se valida que la versión del CFDI sea 4.0
A nivel de comprobante, pues se van a realizar las mismas validaciones que ya hemos visto y que con las que ya nos hemos venido familiarizando acerca de el nombre que coincida con, pues tal cual está inscrito en el RFC, puede ser a través de la constancia de situación fiscal o simplemente con la referencia del cliente, pero que sí esté colocado el nombre tal cual, que no se coloque el régimen societario, ¿no? Que el RFC esté incluido en las listas que están habilitados para emitir o recibir los comprobantes, y el código fiscal del receptor. Recordemos que esta información, bueno, pues ya por default se valida en la versión 4.0. Bueno, pues a cualquier CFDI que sea la edición del complemento de pago se le van a estar corriendo también estas validaciones. Si el atributo de tipo de comprobante es de ingreso, egreso, traslado o nómina, pues ahí no puede existir el complemento de pagos. Es únicamente para CFDI de tipo pago. Si existe algún elemento que no fuera eso en tipo de pago, tipo de comprobante, pues no podríamos convivir con este complemento, ¿vale? Si este atributo tiene el valor de pago, bueno, pues entonces aplican ciertas validaciones a nivel de CFDI, como que, bueno, pues en el atributo de exportación vamos a tener que estar colocando el valor 0,1, el subtotal del CFDI propiamente va a ser 0, y no deben de existir a nivel de CFDI los elementos de forma de pago, método de pago, las condiciones, el descuento y el tipo de cambio, debido a que toda esta información pues se va a colocar dentro de la estructura del complemento. Sin embargo, bueno, pues a nivel de estructura en el comprobante, bueno, pues se van a correr esas validaciones, ¿no? Entonces, a nivel de la estructura tecnológica propiamente del complemento, vamos a encontrar ya elementos nuevos, a diferencia de la versión anterior. Recordemos que en la versión anterior, pues si bien colocábamos un importe total del pago recibido, pues no hacíamos un desglose como tan detallado como ahora sí está previsto en esta versión, ¿no? Y entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el elemento de totales, que va a ser para especificar el monto total de los pagos, el monto total de los impuestos, pues que deben de ser expresados en moneda nacional. De este elemento pues también hay atributos para identificar el total de las retenciones de IVA, total de retenciones de ICR, de IEPS, y vamos a tener que estar indicando también cuál es la base de esos impuestos, es decir, de ese pago que estoy recibiendo tengo que identificar el monto total de retenciones en caso de que aplique, el monto total de impuestos trasladados. Por ejemplo, hay un nodo para colocar si es que es a base 16, si es que es a base 8% o es a base de 0, ¿no? Entonces vamos a tener todos los elementos y todos los atributos para poder identificar dentro del complemento esta información, ¿no? También si tengo base que es exenta, pues también ahí lo voy a poder estar indicando por tasa, por tipo de retención, si hay impuestos trasladados o hay impuestos retenidos, ¿vale? También hay un elemento dentro de la estructura tecnológica que tiene que ver con el pago propiamente, es requerido para incorporar información propiamente de la recepción del pago. ¿Y qué vamos a estar identificando en este apartado? Bueno, pues la fecha en la que se llevó a cabo el pago, tengo que identificar ahí cuál fue la forma de pago de acuerdo al catálogo que está establecido para identificar esta parte, en qué moneda se pagó, aquí vamos a estar indicando si es que pone una moneda diferente a peso, bueno, pues aquí vamos a estar identificando cuál es el tipo de cambio, cuál es el monto de ese pago que estoy recibiendo, e identificar algunos datos también por ejemplo, si fue con transferencia, pues el número de operación, el RFC del emisor, el nombre del banco, la cuenta del ordenante. Algunos datos son requeridos, algunos se vuelven condicionales. Por ejemplo, el tipo de cadena pago, si yo coloco información aquí, bueno, pues se habilita la información para que yo coloque cuál es el certificado, la cadena del pago y el sello del pago, ¿no? Que esto propiamente viene de la información que nos genera el banco, ¿no? En el momento en el que se realiza el pago, bueno, pues se puede colocar toda esta información. Entonces, dentro de este elemento vamos a estar colocando esta información. ¿Qué más vamos a encontrar dentro de esta estructura tecnológica? Bueno, pues elemento documento relacionado.
Este elemento se modificó de condicional a requerido y es para que nosotros expresemos ahí la lista de documentos relacionados con los pagos. Cada documento que se relacione, pues va a generar un nodo de documento relacionado. ¿Y qué vamos a estar identificando en pues en este elemento? Pues el ID del documento, la serie, el folio, la moneda del documento relacionado, la equivalencia, que esta es requerida cuando la moneda del documento relacionado es distinta a la moneda de pago, ¿no? Entonces eso también está ahí previsto, recibir un pago en una moneda diferente a la que está el CFDI origen, ¿no? El número de parcialidad, porque pues recordemos que si estamos recibiendo pagos en varias parcialidades, pues aquí tenemos que identificar el número de parcialidades la que estoy recibiendo en este pago, el importe del saldo anterior, el importe pagado, cuál es el saldo insoluto después de este pago, y vamos a estar identificando si este pago o este elemento de documento relacionado es o no objeto de impuesto. Esto también pues es un elemento relativamente pues nuevo que traemos también en la versión de CFDI 4.0. Vamos a tener que estar identificando aquí a nivel de complemento si este documento relacionado es o no sujeto de impuesto de acuerdo al catálogo que estableció la autoridad, ¿vale? Vamos a encontrar también otro elemento de impuestos en donde vamos a estar adicionando detalles acerca de los impuestos por cada documento relacionado. ¿Qué vamos a tener que identificar aquí? Bueno, pues cuál es la base de las retenciones. Vamos a estar identificando si ese pago tiene retenciones o tiene impuestos trasladados, y vamos a tener que estar identificando la base, o sea, el impuesto de acuerdo al catálogo. Vamos a estar identificando si es un tipo factor o si es una tasa, cuál es el importe de esas retenciones y del mismo modo los impuestos que están siendo trasladados en ese comprobante. Entonces, también vamos a tener este nodo nuevo de retenciones, que es condicional para señalar aquellos impuestos retenidos que son aplicables conforme al monto del pago recibido. Es requerido cuando en los documentos pues, se registra algún impuesto que está siendo retenido, pues tenemos que indicar de ese pago cuál es la base para la retención, cuál es el impuesto, si es un tipo factor, la tasa cuota y el importe. También vamos a encontrar el nodo de los traslados. Del mismo modo, vamos a estar colocando cuál es el importe de la base, el impuesto, el tipo factor, la tasa cuota y el importe. Y pues ahí también vamos a estar relacionando el total de estos impuestos, ¿vale? Ahora, ¿qué validaciones vamos a estar corriendo de manera en la misma estructura del complemento? Vienen las validaciones que se van a estar corriendo a nivel de CFDI, a nivel de complemento, validaciones a nivel aritmético, a nivel de congruencia, a nivel de límites, ¿no? Para el tema de los tipos de cambio. En la forma de pago, pues debe de ser una forma diferente al 99. Para la emisión del recibo, cuando se hagan cobros de saldos de facturas emitidas por comisionistas o prestadores de servicio de cobranza, a nivel de concepto dentro del CFDI vamos a incorporar la información que tiene que ver con el pago, bueno, con el cobro que estamos haciendo a cuenta de terceros, y se deben registrar a nivel del comprobante, ¿no? Recordemos que dentro de la estructura del CFDI en la versión 4.0 pues ya viene la información o viene ya los atributos para que indiquemos si estamos llevando a cabo operaciones por cuenta de terceros. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Cuando se cobran saldos de facturas emitidas o cuando tenemos cobranza que a lo mejor entra a nuestro banco pero no es de nosotros, bueno, pues ahí tendríamos que estar indicando en este CFDI a nivel del comprobante los datos por cuenta de quién estamos llevando a cabo esas operaciones, ¿no? Del mismo modo, los datos que coloquemos en estos campos de cuenta terceros pues van a estar corriéndose las validaciones de que estén incluidos en las listas, ¿no? Para poder emitir y recibir los comprobantes, ¿no? Y bueno, pues recordemos que recientemente también la autoridad pues ha estado haciendo modificaciones y ajustes y ampliaciones en los documentos de consulta y en los documentos de soporte y apoyo que pues ocupamos los contribuyentes para la emisión de estos comprobantes. Recordemos que pues a veces sacan en este caso la guía de llenado, preguntas y respuestas, casos de uso, adicional a la consulta propiamente de la estructura y por ejemplo también existe una matriz de errores para esta
para este complemento, en donde vamos a poder también consultar el código de error y a qué errores corresponde, ¿no? Si a lo mejor estoy colocando mal la versión, si estoy colocando mal alguna validación aritmética que se esté corriendo, bueno, pues ahí en esa matriz de error también puedo consultar, ¿no? Por número de error y a qué error está haciendo referencia, ¿no? En este caso, la guía de llenado recientemente en este mes sufrió también modificaciones, y es importante pues que la tengamos en el radar al momento en que estamos llenando nuestro comprobante, porque pues nos da un panorama general, ¿no? Algunos ejemplos, algunos casos de uso. ¿Y qué voy a encontrar en esta guía de llenado? Bueno, pues viene propiamente toda la estructura y viene como explicado más o menos por atributo qué es lo que se tiene que colocar. Vienen algunos ejemplos para las operaciones de factoraje financiero, es decir, cómo vamos a estar emitiendo nuestras facturas para el tema de quienes estén en este rubro de factoraje financiero. El esquema de operaciones de cobranza, lo que les comentaba hace un momento, puede ser que estemos llevando a cabo operaciones por cuenta de terceros, y pues en este caso en la guía de llenado pues están los ejemplos de cómo se aterriza esa parte, ¿no? Existe un elemento ahí que está previsto como denuncias por no expedir los comprobantes con complemento para recepción de pagos. Pues esto atiende a que pues si la autoridad ha recibido pues algunos casos en donde no se quieren emitir o no se entiende cómo se tienen que emitir los comprobantes, bueno, pues la autoridad pone a disposición esta liga o esta herramienta pues para que denunciemos esa parte, ¿no? Que no estamos recibiendo nuestro comprobante, ¿no? Viene una sección de preguntas y respuestas sobre el CFDI con complemento, y también denominado pues recibo electrónico de pagos, ¿no? Aquí lo establecen como ese concepto similar, ¿no? Viene cómo emitir un comprobante por cuenta de terceros, viene los casos de uso para facturación con pago de divisas, vienen casos de uso para el pago mediante factoraje financiero, y viene el control de cambios propiamente de la guía, ¿no? Para estar ahí consultando las últimas versiones, porque pues la autoridad lo va modificando y va haciendo precisiones donde lo cree conveniente de acuerdo a las peticiones de los contribuyentes, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto hay que tener el radar todas las posibles, los posibles escenarios en los que nos podemos encontrar, ¿no? Recordemos que se puede emitir un comprobante por cada recibo o uno por todos los pagos del mes, y es más práctico. Recordemos que el complemento de recepción de pagos es un requisito para deducir un gasto o para acreditar un impuesto. Entonces, sí es importante que si nosotros estamos también realizando pagos en parcialidades a nuestros proveedores, pues estemos al pendiente de estar atrás de nuestros complementos, porque pues sí puede ser un requisito que no estemos cumpliendo y se puede poner en riesgo la deducibilidad de mi gasto o el acreditamiento de mi impuesto. Entonces, pues sí es información muy deshebrada la que hay que estar integrando al complemento, pero pues resulta ser importante para nuestro acreditamiento y nuestra deducibilidad, ¿no? Del gasto. Pongamos en el radar el tiempo que tenemos, porque es importante para la autoridad estos días, ¿no? Y ahorita pues con todo el tema electrónico, pues en el mismo segundo se está generando la información. Entonces recordemos que tenemos estos 5 días posteriores al último día del mes para pues generar nuestros complementos de pago, ¿no? Se recomienda pues generarlo dentro del mismo mes para no tener ninguna diferencia o alguna observación por parte de la autoridad. Pues la recomendación general es estar consultando la estructura técnica, los casos, los catálogos de uso para el complemento. Algunos vienen propiamente de la versión de CFDI, algunos son propiamente de uso del catálogo, así como la matriz de errores para conocer estos supuestos en los que nos podemos encontrar al momento de emitir nuestro comprobante, ¿no? Si nos emite un error con un código tal, me puedo ir a la matriz de error y estar pudiendo identificar a qué corresponde ese error que me están mandando. Consultar pues también la guía de llenado, las actualizaciones. Dentro de la página del SAT pues están publicadas toda la información, todo el material de apoyo que ha ido generando también la autoridad, ¿vale?
Entonces, bueno, pues en general las conclusiones pues serían, las recomendaciones generales pues serían el conocimiento general de los lineamientos y criterios y los plazos para la emisión, sobre todo también para conocer, para aplicar a lo que nosotros a lo que nosotros estamos obligados, es decir, con todo este panorama de normatividad que tenemos, con todo este material de apoyo que ya tenemos, aplicarlo a nuestra operación, ¿no? A ver, si estoy llevando a cabo una operación, a lo mejor estoy ante un anticipo, ¿no? Pues eso tiene un tratamiento en especial. A lo mejor si es un pago en parcialidades, ok, ¿cómo tengo que emitir el comprobante? ¿Cuándo lo tengo que emitir? Y estar nosotros también revisando la información que estamos recibiendo, ¿no? Que sea manifestada de forma correcta, que si la operación se llevó a cabo en una sola exhibición, pues que así se manifieste en el comprobante. Si no fue así, entonces que se hagan los cambios correspondientes y correr esos cambios en el mismo mes, ¿no? Para estar evitando estas diferencias, ¿no? Sabemos que pues también el SAT ha puesto mucho hincapié en el tema de estar haciendo invitaciones a que de forma voluntaria pues autorrevisemos nuestra situación y corrijamos en caso de, ¿no? Entonces pues va a resultar una tarea importante que pues estemos monitoreando la estructura, la normatividad y sobre todo pues el cumplimiento correcto y oportuno, ¿no? Para evitar así también pues las multas o sanciones a los que pudiéramos ser sujetos, ¿vale? Y bueno, pues con esto estaríamos concluyendo esta parte pues de normatividad. No sé si tengamos algunas dudas. Vamos a ver, ok, estamos revisando el chat en este momento. Dice, bajo el tipo de relación 1 a 1 o 1 a n, también existe la modalidad 1 a 1, 1 a 1 más compensación, donde la compensación hace referencia a un CFDI de tipo ingreso emitido por el cliente, por lo que el complemento se debe expresar con clave 17. No sé si esto es un comentario o es una duda. Dice, me gustaría un ejemplo de una factura de ustedes y pago en pesos respecto a moneda DR y equivalencia DR. Me gustaría ver cómo se saca la equivalencia si el tipo de cambio es diferente. Sí, la próxima semana vamos a estar llevando a cabo un taller práctico de estas modificaciones en nuestra plataforma. Vamos a considerar este ejemplo para colocarlo ese día. Muchas gracias, Alicia. ¿Qué pasa si el nodo total es con los impuestos no previstos que están en esta área? No logro tener un poquito más de contexto de esta pregunta. Dice, ¿qué pasa en el nodo totales con el nodo impuestos no previstos? ¿Qué pasa cuando se registran otros derechos e impuestos en los nodos totales? Bueno, en el complemento solamente está previsto el tema de retenciones y los impuestos trasladados. Me parece que para derechos e impuestos existe un complemento en especial, entonces habría que ver si a lo mejor no habría que hacer uso de ese complemento de impuestos y derechos. Dice, ¿qué criterio de llenado deben manejar en un REP con un pago de divisas? Ok, les comentaba que dentro de la guía de llenado viene un apartado para este tipo de casos de uso. Pero mismo caso, yo creo que vamos a ver si podemos incluir este ejemplo en nuestro taller práctico. Ok, esta es la página del SAT. Existe un apartado propiamente para todo lo que tiene que ver con complemento de pagos y aquí en este apartado, ok, esta es la página del SAT. Existe un apartado propiamente para todo lo que tiene que ver con complemento de pagos y aquí en este apartado de recepción de pagos viene toda la parte normativa y toda la parte de consulta para la emisión y la recepción de este complemento. Aquí vienen las guías de llenado, las anteriores, las actuales,
era lo que les comentaba, apenas sufrió una modificación. Vienen los históricos, vienen los calendarios. Por aquí abajo vienen todos los documentos anteriores. Por ejemplo, este es de la versión 1, que fue la que teníamos vigente antes de esta. Y aquí está, dice documentos técnicos y el complemento de recepción de pagos. Aquí estamos hablando de la revisión A, vigente a partir del 7 de enero del 2023. Entonces aquí hay un apartado, bueno, aquí viene propiamente la estructura de la factura, el estándar del complemento, la secuencia de la cadena original, y aquí viene la matriz de errores, código del error y la descripción de ese código. Es decir, aquí nos van a decir en qué elemento está ubicado la validación que está corriendo, en qué atributo, cuál es el error, cuál es el código y cuál es la descripción. Entonces aquí es en donde les comentaba que, bueno, pues si existiese algún error en la admisión de nuestro comprobante, bueno, pues aquí podríamos consultar, por ejemplo, a nivel de CFDI y a nivel de complemento, cada una de las validaciones que está llevando a cabo la autoridad. ¿Bien? ¿Podrían, por favor, presentar un ejemplo del llenado? Sí, la próxima semana vamos a tener un taller práctico con estas modificaciones aplicados a nuestro portal. ¿En dónde podemos descargar a la ayuda visual? Se referirán a... Bueno, si se refieren a el material de apoyo para la emisión, bueno, pues ahorita les acabo de comentar en dónde está, en la página del SAT. Está publicado pues toda la información de la estructura tecnológica y pues toda la normatividad. Buenas tardes, yo traté de hacer el complemento, pero me aparecieron varios errores. Sí, justamente habría que revisar de qué forma estamos llenando la información, habría que ver en dónde están esos errores o qué código de error es el que les está mandando, y podríamos consultarlo en esta matriz. Pueden hacer un ejemplo, sí, en el taller, en la próxima semana. Nos preguntan por la matriz de errores. ¿En dónde podemos encontrar la estructura técnica o catálogo? Bueno, pues ahí donde les comenté en la página del SAT está la estructura técnica. Si hago una factura de ingreso o carta aporte, ¿no puedo hacer un complemento de pago? No, por la estructura del tipo de comprobante que es pago, no nos permite la convivencia de este tipo de comprobante con un complemento de pagos. Sería bueno hacer un caso práctico, si ya lo tenemos en el radar. La próxima semana vamos a realizar el taller. Dice, solo una observación, solo comentar que es importante poner cuándo se hace deducible el IVA, que las milésimas se pongan correctamente. Sí, es parte de las validaciones tecnológicas que hace la estructura tecnológica del complemento. Muchas gracias por ese tip. ¿Qué pasa si el cliente me paga antes de elaborar la factura? Bueno, es que era lo que les comentaba, necesitamos analizar caso por caso, cada caso es muy específico, muy particular, pero si tú ya conoces dentro de la guía de llenado del CFDI versión 4.0 viene un caso de uso para el tema de anticipos, ¿no? Si estamos ante un anticipo, existe un procedimiento. Si existe, si es que ya es la totalidad del comprobante, bueno, pues aquí no quedaría más que generar tu comprobante con método de pago PUE y con eso estarías cubriendo. Pero si es un anticipo, bueno, pues tiene una estructura o un tratamiento diferente. Dice, si doy anticipos a cuenta de trabajo y a final de cada mes pagamos la factura descontando el monto de los anticipos, ¿hay que realizar alguna anotación especial? Habría que consultar, les comentaba, el tema de los anticipos, porque si la autoridad dice, si no conoces el importe total de lo que vas a facturar, entonces es un anticipo. Si ya lo conoces, pues ya no es un anticipo, pero en tu caso, si tú me estás diciendo son pagos en donde a lo mejor no tengo el dato final de cuánto me va a costar el bien o el servicio, entonces sí es un anticipo y habla acerca de la emisión hasta de una nota de crédito ahí para el caso de estar amarrando los anticipos, ¿sí? Entonces consulta esa parte, te va a dar mucha visibilidad de cómo puedes manejar los anticipos.
¿Se puede hacer un solo complemento de pago aunque sean 2 depósitos para 2 facturas? Sí, la estructura del complemento sí permite visualizar diferentes tipos de documentos relacionados y diferentes pagos realizados a esos documentos relacionados. Yo no puedo realizar un complemento de la versión anterior y me aparece un error. No sé cómo evitarlo. Ok, si estás de acuerdo, me voy a apoyar con el equipo para que revisen este error específicamente contigo. No sé cuál sea la información que estemos ahí cargando o el error que se esté validando. Si la factura se emitió en enero y el cliente aún no ha pagado, se tendría que cancelar la factura. No es necesario realizar cancelación de la factura. De hecho, esa es la función de la estructura o de la dinámica del complemento, ¿no? O sea, si no me la han pagado, pues yo debía haber indicado que fue pago en parcialidades y hasta el momento en el que me pague, en ese momento emito mi comprobante de pago, ¿no? Mi recepción del pago. Entonces, pues no. Si por temas a lo mejor de política interna con quien estés llevando a cabo el comprobante coinciden en que pueden hacerlo de esa forma, pues adelante, pero también recordemos, nuevamente voy al punto, ¿no? Ya hay información precargada, ¿no? Entonces, si indicaste que fue pago en parcialidades, pues no afectó, pero si a lo mejor pusiste pago en una sola exhibición, pues ya acumuló impuesto, ya recordemos que por esta precarga de información, pues hay que estar pues llevando a cabo en orden de fechas las operaciones. Sí, la sesión práctica está marcada para el día 4 de abril. Muchas gracias. Claro que sí, dice, yo facturo en dólares y me pagan en pesos. No he podido hacer un complemento porque me marca errores. Sí debe de ser a lo mejor algún tema con el tipo de cambio o los decimales. Igual en el mismo caso me apoyo con el equipo para contactarte y vamos a considerarlo también a ver si lo podemos incluir en el ejemplo de nuestro trader. Dice, ¿hay algún lugar en donde podamos volver a ver el webinar? Sí. El del 22 de marzo, sí, ya está en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar ahí, pero sí ya lo compartimos en nuestro canal. Por favor, ¿podría compartir el link de consultas que está mandando? Claro que sí, ahorita los ponemos aquí en el chat para que ustedes también los puedan tener. ¿Dónde se obtiene la guía de llenado? Ahí ahorita colocamos la guía, la liga. ¿Nos pueden dar el número de los teléfonos de soporte técnico? Claro que sí, ahorita me apoyo con el equipo para colocar aquí en el chat el número del contacto. ¿Cuándo será el taller? Es la próxima semana. ¿Cómo se inscriben en el taller? Bueno, nosotros tenemos ya una base de nuestros clientes y usuarios que les ha llegado, así como les llegó la invitación para este taller y el anterior, les va a estar llegando también la información para el próximo taller, que también va a ser práctico y también lo vamos a compartir en el YouTube. ¿Se puede hacer un CFDI de 4.0 con complemento 2.0 en las facturas? ¿Se pueden hacer CFDI de pago 4.0, complemento 2.0 pagando facturas de 3.3? Sí se puede. En esta teoría este cambio de versión no debe de afectar en este caso, porque a lo que hacemos referencia es el CFDI al UID. Entonces, no importa que sea una versión anterior, se puede realizar el pago, se puede realizar el complemento. Dice, se indicó que era pago en una sola exhibición porque así lo refirió el cliente, pero no ha pagado. Pues entonces ahí sí habría que hacer una cancelación del comprobante y dejar al final lo definitivo, ¿no? La realidad fue que no pagó, entonces es pago en parcialidades y pues hacer el complemento ya cuando realice el pago propiamente. ¿Vale? Me parece que esas son todas las dudas que ya tenemos hasta el momento. Sí, por favor
Les vamos a agradecer que estén atentos a sus correos porque por ahí van a estar llegando las invitaciones para la inscripción de nuestro próximo taller y de todos los que vamos a tener, porque hemos generado ya un plan para pues compartir este conocimiento con ustedes. Les agradecemos muchísimo su participación, les agradecemos que se hayan conectado. Vamos a dar por cerrado este webinar, no sin antes pues agradecerles nuevamente su participación, su colaboración. Por supuesto que vamos a colocar aquí en el chat y vamos a estar compartiéndoles la liga, compartiéndoles los teléfonos de nuestro equipo de soporte. Les agradecemos su participación, su asistencia y pues les deseamos una bonita tarde y pues mucho éxito en la implementación de esta nueva versión.